bienvenidas, estimados alumnos y alumnas, a esta primera sesión de espacio abierto de Prepa en línea CEP correspondiente al módulo 5, en el cual pues vamos a dar un repaso sobre cómo citar de manera correcta en nuestros textos argumentativos, en nuestros trabajos de investigación, en nuestro proyecto de investigación, para que pues tengamos esta participación y este punto en nuestra rúbrica. Soy su servidor Jorge Gallo García y bueno, pues como les he comentado en otras ocasiones, vamos a ver una presentación que es precisamente la que nos proporciona el manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP. Adicionalmente vamos a ver también algunos pormenores de las actividades de esta semana. Entonces, pues vamos a apagar la cámara, como los he comentado en otras ocasiones. Si apagamos la cámara es porque al momento de estar grabando y al momento de estar corriendo la presentación, se consumen muchos datos. Entonces, para evitar que el Meet, la plataforma Meet, se vaya a trabar o vaya a presentar algunas dificultades, es como vamos a llevar a cabo la sesión, y yo gradualmente pues voy a estar regresando a esta página para pues ver si tienen ustedes alguna pregunta. Pero del mismo modo, si ustedes quieren hablar, no se preocupen, yo no lo voy a tomar como ninguna interrupción ni mucho menos. Al contrario, pues vamos a despejar las dudas para que no tengamos ningún problema. Entonces es el manual de citas y referencias que nos proporciona la Prepa en línea CEP. Entonces, bueno, pues vamos a ver aquí el contenido: por qué y para qué citar, cuando se incurre en un plagio, que es uno de los temas más importantes, porque pues la rúbrica ya está tomando en cuenta el plagio parcial y nos está penalizando con puntos menos. Vamos a ver un tema muy importante, que es la paráfrasis y cómo utilizarla correctamente. Vamos a diferenciar entre fuente, referencia y cita, y vamos a ver cuáles son los diferentes estilos de situación: cómo y cuándo citar, cuándo utilizamos comillas, la cita dentro de una cita, los cortes a las citas, y muy importante, cómo vamos a anexar nuestra lista de fuentes consultadas, porque en muchas ocasiones lo que hacemos es nada más copiar y pegar la dirección electrónica o la URL, lo cual pues sí estamos citando las fuentes, pero no estamos siguiendo el formato correspondiente. Entonces pues esto también nos va a afectar en la rúbrica, ya sea para mejorar nuestra calificación o para hacerla un poco más baja. Y vamos a ver cómo vamos a calificar las citas hemerográficas, las ciberográficas, las audiovisuales. Y bueno, pues vamos a empezar. Entonces no sé si ustedes tengan alguna duda, alguna observación al respecto antes de iniciar. ¿Todo va bien? Correcto. Bueno, permítame un momentito, por favor. Ya, muchas gracias. Entonces vamos a ver la introducción. Dice: además de las ideas de su autor, los trabajos académicos se nutren de otros trabajos: libros, publicaciones periódicas, videos, audios, manuscritos, obras gráficas. Estas son las fuentes de las cuales el trabajo académico retoma ideas para la argumentación, que son la base de su análisis, o busca incluso rebatir. Es muy importante conocer la forma de hacer referencia a esas obras, a esas otras obras a lo largo de la escritura, de forma que se deje asentado con claridad de dónde se ha tomado la información, y así evitarle confusiones a quienes leen el texto, además de no incurrir en en plagio. Bueno, esto quiere decir que ¿para qué nos sirve a nosotros citar dentro del texto? Cuando ustedes ya estén haciendo su tesis en la universidad, es muy común que encuentren material de investigación, por ejemplo una tesis de un compañero, de un alumno anterior que realizó su tesis, y necesitan ustedes más información.
o sea, necesiten adentrarse un poquito más en la información. Entonces, esto es muy importante porque cuando ustedes se van a la bibliografía, ven el nombre y la ficha técnica o la ficha bibliográfica de los trabajos que consultó este compañero, este investigador, y de esta manera les sirve a ustedes para ubicar el libro y tener ya pues información más completa. De igual forma, eso también lo van a hacer ustedes cuando llegue el momento que tenga que hacer su tesis, pues de la misma manera van a poner la bibliografía para que alguien que lea su tesis y esté apoyando su trabajo de investigación en el suyo pueda tener acceso a esta ficha bibliográfica, además de que nos va a permitir que no incurrir en un plagio. Bueno, este manual pretende que aprendas lo básico sobre dichas referencias y que al entregar tus actividades integradoras y proyecto integrador durante tu trayectoria en Prepa en línea CEP te guíe para que sepas por qué es importante referenciar tus fuentes y cómo colocarlas de manera correcta y las consecuencias que puede tener en caso de que no lo hagamos. Bueno, ¿por qué citar y para qué citar? Cuando realizas un trabajo académico, es normal tomar información de diferentes fuentes y autores. Es muy importante que cites la información que retomes de otras fuentes, por diversas causas. Bueno, primero, lograr los aprendizajes. Primero, lograr los aprendizajes esperados. Bueno, las actividades integradoras y el proyecto integrador de cada módulo están diseñados para que por medio del proceso de reflexión y análisis de la información que llevas a cabo, desarrolles los aprendizajes esperados de la semana y poco a poco logres las competencias necesarias para tu vida personal, laboral y tu futuro académico. Es decir, en pocas palabras, las actividades que nosotros tenemos en Prepa en línea CEP pues tienen la finalidad, en este caso específico del módulo 5, que ustedes investiguen, que ustedes busquen fuentes confiables en la internet. O sea, nosotros en nuestro proceso, en nuestro proyecto, mejor dicho, integrador, que es el realizar un proyecto de investigación, si ustedes estuvieron en un bachillerato normal, escolarizado, pues van a recordar que teníamos esta materia y se llamaba métodos de investigación, o en algunas, dependiendo del plan de estudios, se llamaba o se llama, mejor dicho, seminario de titulación, y nos dan un semestre para realizar nuestro proyecto de investigación. En el caso de nosotros, por la dinámica que tenemos, pues tenemos una semana para hacer cada actividad. Por lo tanto, nos dificultaría mucho que nosotros fuéramos a una biblioteca, que ustedes fueran a una hemeroteca. Entonces, la dinámica que nosotros vamos a tener pues va a ser investigar en la web, en periódicos, en reportajes, en páginas institucionales, que se metan al YouTube, y que vean pues material de calidad, material que no sean fake news, que sean fuentes confiables, como puede ser un noticiario, el Canal 11, noticiarios Televisa, que entren ustedes a un blog, a una página institucional de alguna Secretaría de Estado. Entonces, la dinámica nosotros la vamos a tener básicamente en línea. Y es muy importante que citemos incluso la fecha, porque el contenido en la web suele cambiar o suele desaparecer. Simplemente pues desaparece la página web y lo que yo vi ahorita, que estoy en noviembre, si lo quiero ver en enero, pues a lo mejor me va a parecer que la página no existe, ¿no? La página ya desapareció. O puede ser que al ser contenido digital, pues el autor decida cambiarle el contenido, añadirle, quitarle, entonces pues ya no va a ser la información original que nosotros teníamos. Bueno, otra de las razones es respaldar tus ideas. Una de las razones más comunes por las que se toman ideas de otros autores en los trabajos académicos es para respaldar nuestras ideas propias con la reputación de la obra que estamos retomando. Acuérdense que nosotros, cuando estamos haciendo nuestros trabajos de investigación, se supone que ya estudiamos, ya tenemos una idea de qué es nuestro punto de vista. Por eso es la importancia de que ustedes puedan
este, tener estas fuentes confiables y de ahí retomemos el punto de vista, ya sea para apoyar o para refutar, es decir, estar en contra de un autor. Entonces, por eso es muy importante que ustedes definan su postura y digan si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero no nada más se trata de eso, sino que digamos el por qué. Esa es parte de la reflexión, del proceso de reflexión y de pensar un poquito, reflexionar y seguir, bueno, pues los objetivos que tienen cada una de las actividades. Apoyar al lector. Cuando apoyamos al lector, cuando indica las fuentes de tu información, puedes ayudar a los lectores a comprender mejor tus ideas. Asimismo, si tus lectores desean profundizar sobre alguna temática que abordas, podrán consultar las fuentes que utilizaste para abundar este tema, que es, como les comentaba, lo que sucede y lo que les va a suceder en el momento que ustedes ya estén en la universidad y hagan una tesis. Que cuando alguien vea su tesis, pues ustedes con la ficha bibliográfica le proporcionen los datos del libro, de dónde están tomando, de la fuente de la cual están tomando para que la pueda consultar. Pero esto es muy importante, evitar el plagio. Esto es sumamente importante, evitar el plagio. Cuando utilizas ideas o productos del trabajo de otras personas y lo haces pasar como tuyo, estás cometiendo un delito. En el caso de nosotros, el delito pues no sería que nos llevaran a los tribunales ni que nos metieran una demanda, porque lo nuestro pues es netamente académico. Esto, cuando hay alguna problemas con la justicia, con derechos de autor, para ser más específicos, pues es cuando ustedes hacen una investigación, hacen un libro y lo quieren vender, es decir, están retomando ideas de otras personas y lo están tomando como propio. Entonces, en derechos de autor pues sería algo similar a lo que ha pasado, por ejemplo, con algunas cantantes, ¿no? Ustedes lo han visto, ¿no? O algún cantante, ¿no? Que haga pasar como suya una canción que la escribió otra persona y que la tiene registrada. Entonces, pues ahí sí hay un proceso legal, ¿no? Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, lo que pasó con Chespirito, con el personaje de Kiko y de la Chilindrina, pues ahí sí hubo un daño económico al dueño de los personajes, que en este caso era Chespirito. O sea, decía que la persona que utilizaba el personaje de la Chilindrina pues no le estaba dando regalías, ¿no? Y estaba utilizándolo sin su consentimiento. ¿Por qué? Porque se hacía pasar como si ella fuera la creadora de la Chilindrina, cosa que no era así. Entonces, en estos casos, pues sí, digo, sí se tiene que llegar ante la justicia por derechos de autor. Y bueno, en el caso de nosotros, pues no vamos a llegar, no vamos a llegar para a tanto, porque pues es un trabajo académico y que pues lo que la sanción o la penalización que vamos a tener, pues es que aquí nos los dice. Al ser el plagio un delito, un comportamiento deshonesto, no es ético y que no evidencia el logro de nuestros trabajos. Entonces, pueden ser calificados como no evaluables y, como les he comentado en otras ocasiones, pues esto va a bajar nuestra calificación dentro de la rúbrica. Cuando los asesores, y no nada más el asesor Gallo, sino todos los asesores, van a o pueden inducir o pueden intuir que estamos cometiendo un plagio, bueno, cuando copiamos y pegamos lo sustancioso o las ideas principales de un tema y nos las estamos apropiando, es decir, le estamos haciendo pasar como propias. Como ya lo habíamos visto en la rúbrica, pues nos están bajando desde un punto hasta los 100 puntos, que sería pues prácticamente quedar en ceros, porque estaríamos viendo como si fuera un plagio parcial de algunas obras que, bueno, en algunos casos les va a llegar esta retroalimentación, que estamos entrando a páginas o a sitios donde se comparten las actividades integradoras y lo único que estoy haciendo es copiando y pegando. Entonces, dependiendo de la cantidad y del tipo de plagio que sea, pues es como nos están penalizando. Y como les había comentado en algunas otras ocasiones,
Algunas veces pues el plagio es total y es con la finalidad de tener una mejor calificación y de que hacer pasar ese trabajo como si fuera mío, o en algunas ocasiones lo estamos haciendo de forma inconsciente, es decir, lo estoy haciendo porque en realidad no sé este, cómo citar correctamente o no sé diferenciar el parafraseo de un plagio. Entonces, esa es la finalidad de que tengamos esta sesión. Bueno, dudas hasta aquí, comentarios. No, ninguna, asesor. Ahora sí que lo único que me gustaría es saber, si, por ejemplo, si en la actividad nos pide que, por ejemplo, pongamos una información importante y busquemos, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, como usted nos decía en la clase pasada, un Excelsior o algo así, se podría poner esa misma, esa fuente de consulta. Sí, de hecho yo les recomiendo que ahorita vamos a hacer algunos ejercicios, pero de hecho yo les recomiendo que lo pongan en el mismo texto. O sea, y hay una forma muy, ahorita vamos a ver cómo citarlo. Una forma muy académica que sería lo correcto sería que lo agregáramos al pie de página. Pero en este caso con que nosotros pudiéramos decir, como lo menciono, como se menciona en el diario Excelsior, como se escribió en el periódico El Universal, pues con eso es más que suficiente. Y bueno, pues aparte lo tendríamos que anexar en las fuentes consultadas. Pero ahorita vamos a ver las formas. Bueno, ¿qué tipo de plagios tenemos? Bueno, vamos a dividirlo en tres, en forma, en método y en forma y en método básicamente. Bueno, el autoplagio es utilizar una obra o ideas previamente usadas y hacerlas pasar como nuevas. Por ejemplo, entregar la misma actividad integradora con algunos ajustes mínimos en dos módulos. En este caso, pues yo no tendría la opción de verlo porque pues yo no tengo acceso a módulos anteriores. Digo, a mí me habilitaron la plataforma para estar con ustedes y en el módulo 5. Entonces, si ustedes una actividad por algún motivo es muy similar a la que tuvieron en un módulo anterior o viceversa, en el futuro pudieran utilizar esta misma actividad integradora que ustedes están presentando en una tarea que les pidan en otro módulo, pues sí sería muy difícil identificarlo. Pero lo que sí se puede hacer es que en el mismo módulo ustedes mismos se plagien. Por ejemplo, en este caso de la actividad integradora de esta semana, que es el que ustedes hagan un ensayo sobre la legalización de la marihuana, en una actividad posterior donde les pidan un trabajo de investigación, ustedes retomen esta misma redacción y nada más le cambiemos algunos puntos. Eso sí sería un autoplagio. Entonces, pues en este caso, si los asesores lo llegáramos a identificar, pues sí tendríamos este pues esta retroalimentación y muy seguramente quedaría en ceros. Bueno, falsa autoría. Cuando se señala a una persona como autora de una obra sin que ésta sea cierto. Por ejemplo, cuando se incluye a compañeros de un trabajo de equipo en el que no participaron. Bueno, en este caso, pues no va a ser nuestro caso porque las actividades que ustedes están realizando las están realizando de manera individual. No estamos trabajando en equipo. Envío doble. Cuando se envía el mismo trabajo de investigación a dos sitios para aumentar la posibilidad de que los acepten. Por ejemplo, un mismo artículo a dos revistas de investigación distintas al mismo tiempo. Esto suele suceder, por ejemplo, cuando pues un investigador está buscando que algún periódico o alguna revista le publique un artículo de investigación. Entonces dice, bueno, pues si me van a tardar mes y medio en esperarme, pues mejor lo mando a dos o tres sitios diferentes a ver en cuál pega, ¿no? Esto se refiere que en este caso no sería, no sería lo de nosotros. Robo de material. Sucede al copiar material de otra persona sin su autorización. Por ejemplo, entregar la actividad de un compañero o compañera como propia, pero pues en este caso ya sería pues que ustedes tengan cercanía, que tengan algún amigo, que su novio, novia, pues también está estudiando en prepa abierta
y pues me quiero pasar de listo y tomo su actividad integradora y la presento como mía, ¿no? En este caso, pues la otra persona pues tendría que comentarlo con su tutora y pues ya se tendría que hacer un proceso de investigación, pero pues esto si sucede, pues va a quedar entre ustedes y la otra persona, ¿verdad? Porque pues es muy difícil que nosotros como asesores podamos identificar esta práctica. Bueno, ahora vamos al método, copiar y pegar, que esto sí es lo que nosotros podemos incurrir. Como su nombre lo indica, consiste en copiar y pegar información, partes o la totalidad de una obra y pegarlo en nuestra obra. Por ejemplo, copiar párrafos de información de internet y pegarlo en nuestra actividad. También incluye la transcripción textual sin la fuente. Como les comentaba, que ustedes entren en alguno de estos sitios donde compartimos tareas, los alumnos suben y comparten actividades integradoras y que ustedes pues lo único que hagan es cambiarle sus datos en una portada, que le cambien, que le pongan ahí alguna entrada, que le cambien algunas palabras, utilicen sinónimos, le corten párrafos o partes y pues el contenido es básicamente el mismo. Entonces pues al momento de que nosotros lo leemos y encontramos esto en la red, pues vamos a ver qué tanto lo estamos utilizando. Si lo estamos utilizando de una manera total, pues entonces pues la actividad sería en ceros. Si veo que están nada más utilizándolo como apoyo, como sustento, y es nada más en una o dos preguntas que nos están haciendo, pues muy seguramente la sanción va a ser de un punto menos. Pero bueno, pues esto lo podemos evitar. Y esta práctica es la que nosotros podemos caer por desconocimiento de cómo se hace un parafraseo, que sería el parafraseo inapropiado. Parafrasear consiste en reproducir una idea con tus propias palabras. El parafraseo inapropiado se refiere a cambiar solamente el orden de algunos elementos de la obra, quitándole el mismo sentido, pero finalmente el contenido es exactamente el mismo. Bueno, esto ¿cómo lo veríamos? Por ejemplo, que yo le cambiara algunos puntos la pura entrada, por ejemplo, en este punto opino que, y ya nosotros tenemos, si nada más copiamos y pegamos, pues este contenido va a ser exactamente el mismo. Lo único que estamos haciendo pues es cambiar este punto, que sería nada más la entrada o el conector discursivo, o cambiarlo, por ejemplo, cambiarle el orden de las palabras, ¿no? Que cambiáramos un párrafo de arriba para abajo, que cambiemos el orden, pero pues el contenido al final de cuentas cuando lo leemos, el contenido y el sentido de la idea es exactamente el mismo. Entonces esto es lo que lo que nos va a calificar. Y aquí lo tenemos. Por ejemplo, retomar un párrafo de una fuente y solo poner sinónimos, invertir algunas palabras para que parezca diferente. Pero como les comento, el contenido pues viene siendo prácticamente el mismo. Entonces estos detalles, jóvenes, pues hay que cuidar precisamente para que no se interpreten como un plagio. Y como les comento, o sea, algunas veces nosotros pues ya que hemos leído tantas tareas y que ya tenemos la oportunidad de ya tener algún tiempecito aquí en Prepa en línea, pues en cierta forma percibimos que cuando no hay la intención y lo estamos haciendo de manera inconsciente porque no sabemos cómo citar. O bien, si el asesor considera que lo están haciendo de manera deliberada, pues entonces va a bajar más nuestra calificación. Bueno, referencia perdida. Cuando no se cita o menciona la fuente de información de algún contenido. Por ejemplo, colocar una definición del diccionario de la Real Academia y no mencionar que se tomó de ahí. Es decir, vamos a citar para que no haya mayor problema. En este caso, que es como le comentaba Joshua,
yo lo que les aconsejaría, que sería dentro del párrafo, es que aquí en lo mismo citáramos dentro del mismo texto, por ejemplo. Y ya ponen ustedes aquí su parafraseo. Por ejemplo, en el periódico El Financiero se dice que, pero aquí ya están poniendo ustedes la fuente dentro del mismo texto. Entonces, pues con esto, pues yo como asesor, pues con esto ya me están diciendo que están citando de manera correcta y esto les va a aumentar su calificación en la rúbrica. De todos modos, vamos a ver adelante cómo lo podríamos hacer ya de una manera más académica, pero de esto sería de una forma muy periodística. Eso sería de una forma como si nosotros estuviéramos haciendo un reportaje. Pero pues con esto ya estamos citando la fuente, ya no es plagio. Ya si yo voy a copiar y abro aquí mis comillas y copio y pego y cierro, pues aquí ya me están diciendo de dónde lo están tomando, del periódico El Financiero. Entonces esta sería una opción. Y esto también se puede tomar como si fuera un conector discursivo. Por ejemplo, y aquí ya ponen ustedes su información. Al leer la página web de la Secretaría de Hacienda, y aquí ya me están diciendo dónde lo están tomando. De la página web de la Secretaría de Hacienda y ya lo estamos citando. De una manera muy periodística. Ahorita vamos a verlo de forma académica, o sea, qué es lo que nos dice aquí el manual de Prep en línea. Bueno, dudas hasta aquí, que es precisamente lo que comentaba hace un momento nuestro compañero Joshua. O sea, yo les recomendaría que una forma de citar pudiera ser dentro del texto y ustedes lo puedan poner de esta manera. Bueno, referencia falsa. Se colocan referencias que no corresponden al material base. Por ejemplo, retomar de información de fuentes poco confiables como un blog, indicar que una referencia o algún libro, un artículo que no consultamos. Esto es que si a mí me llegó una cadenita por Facebook o por WhatsApp, a lo mejor tomo ahí la referencia y pongo que es del Universal o de alguna otra fuente confiable sin que lo sea. Fabricación de datos. Alterar datos de una fuente para ocultar el plagio. Por ejemplo, en el caso de una investigación en donde se tienen que presentar resultados, alterar los resultados numéricos. En este caso, y al menos en nuestro módulo, no es así, porque aquí lo que vamos nosotros a evaluar es la investigación y el formato en el que van a presentar ustedes su proyecto de investigación. En este caso, pues sería más bien ya un tipo de de mentira, por así decirlo, pero pues ya para justificar los números, ¿no? Robo de ideas. Tomar opiniones u obras de otras personas y de forma deliberada evitar mencionar que se retomaron de otra fuente. Por ejemplo, retomar la opinión de un compañero o compañera y mostrarla en nuestro trabajo. Esto, ¿dónde lo veríamos? Que ustedes en el foro de participación que estamos teniendo ahorita de la legalización de la marihuana, en la actividad integradora que vamos a hacer, pues ustedes tomen alguna idea y esta idea no sea de nosotros, sino que sea de una compañera que estuvo participando y me la tomo como propia. En este caso, pues aquí pues tendría que detectarlo el asesor virtual y muy seguramente les va a hacer la observación de que esta idea pues se expuso en el foro y que no estás citando. Bueno, y el propósito, que es lo que les comentaba, puede ser intencional, pero pues eso va a quedar en nosotros porque difícilmente el asesor virtual puede intuir o puede sentir que no están citando de manera correcta. Pero pues ahora sí que eso va a quedar entre nosotros, ¿verdad?
intencional, se comete de forma voluntaria, conociendo sus consecuencias. Es decir, se omite la referencia de forma consciente y deliberada, que es lo que es el plagio total. O sea, yo encuentro como asesor que ustedes están copiando y pegando de alguna de estas páginas que comparten las actividades integradoras, pues les voy a hacer la observación y su trabajo muy seguramente se va a ir sin evaluación y los vamos a invitar a que lo hagan con sus propias palabras. Pero puede ser también accidental o sin intención. Se puede cometer plagio al olvidar colocar una fuente o al creer que no se está cometiendo plagio por desconocimiento de sus características. Acuérdense que de hecho la legislación mexicana dice, ¿no?, que el no conocer la ley pues no nos exime o no nos quita de respetarla, ¿no? Entonces, pues el hecho de que nosotros estemos cometiendo un plagio de una manera inconsciente, pues no quiere decir que porque como no lo sabía, pues no se me va a aplicar la sanción correspondiente. Bueno, y luego pues vamos a ver entonces qué es la famosa paráfrasis y cómo la tenemos que utilizar, que es lo que pues les voy a caer gordo de que les voy a estar repitiendo lo mismo, ¿verdad? Bueno, parafrasear consiste en resumir las ideas de uno o varios autores y repetir con tus palabras su idea o pensamiento. Ahora bien, es muy importante que al elaborar tus trabajos tengas cuidado de distinguir aquella información que tomas tal cual, colocando comillas. Acuérdense que esto también ya lo habíamos visto, que son las famosas citas textuales, porque esto quiere decir que lo estamos tomando de otra fuente y lo estamos transcribiendo, es decir, lo estamos copiando y pegando, que es como este ejemplo que les ponía aquí. O sea, estas comillas me indican que no son palabras mías, pero como ya estoy poniendo que lo retomé del periódico El Financiero, lo puedo copiar y pegar y no hay mayor problema. El asesor me va a mandar una calificación un poquito más alta porque estoy citando de forma correcta, no estoy plagiando. Bueno, además debes tener cuidado de no incurrir en falsas paráfrasis, que también es considerado plagio. Humberto Eco nos da algunas sugerencias para evitarlas. Dirán ustedes, ¿quién es Humberto Eco? Bueno, Humberto Eco fue un académico que ya murió, pero que toda su vida se dedicó precisamente a hacer manuales para la elaboración de tesis, de proyectos de investigación, etcétera. Y bueno, comparar su extensión, él nos hace estas recomendaciones. Comparar su extensión. La extensión de la paráfrasis debe ser distinta a la del texto original. En general suele ser más breve. ¿Por qué suele ser más breve? Porque es un resumen de lo que ustedes están leyendo y están poniendo con sus palabras. Entonces, si ustedes tienen una paráfrasis de 6 renglones, pues lo correcto sería que lo hicieran de 3 o de 4. Poder explicarlo. Otra forma de verificar que no estamos cometiendo una falsa paráfrasis es si podemos decir el texto sin ver el original al mismo tiempo. Bueno, es decir, que lo estamos leyendo y que lo estamos entendiendo. Y aquí vamos a ver algunas ideas. Bueno, texto original, la paráfrasis correcta y la paráfrasis incorrecta. Bueno, dice, la llegada del anticristo provocó una tensión todavía mayor. Generación tras generación vivieron en una constante espera del demonio destructor, cuyo reino sería un caos sin ley, una edad consagrada a la rapiña y al saqueo, a la tortura y a la masacre, pero también preludio de una conclusión deseada, la segunda llegada y el reino de los santos. La gente estaba siempre alerta a los signos que incluían los malos gobernantes, discordia civil, guerra, sequía, escasez, peste, cometas, muertes imprevistas de personajes eminentes y una creciente depravación general. No hubo ninguna dificultad para describirlo. Bueno, este es el texto que vamos a parafrasear. Bueno, ¿cuál sería la paráfrasis correcta? Que agreguemos el autor al principio y que abajo pongamos una cita al pie
de página con los datos más importantes, que sería el autor, el nombre de la obra y a ver, Joshua, adelante, te escuchamos. Una pregunta, asesor. Si, por ejemplo, como usted nos está diciendo, bueno, ahorita me está poniendo el ejemplo del financiero, de la actividad que está haciendo ahorita, de la fuente. Por ejemplo, si yo quisiera, o vamos, pongo un ejemplo, ¿no? Busco información de ese del Universal, ¿no? Como le comentaba. Yo puedo escribir, ahora sí que lo mismo que viene de lo que estoy sacando de esa información, o tendría que explicar con mis propias palabras lo que tengo que sacar de la información que nos está pidiendo. Bueno, pues en este caso serían las dos cosas. Tendríamos estas dos opciones. Si lo que vas a hacer es copiar y pegar, entonces tendría que ser entre comillas. Y esto es una cita textual. Y si quieres explicarlo con tus propias palabras, sería una paráfrasis. O sea, las dos son válidas. O sea que podría poner, ok, o sea que podría poner la misma información y ya nomás podría poner lo que viene ahí y poner lo que viene, o así que lo que yo entendí, ¿no? Con mis propias palabras, ¿no? Sí, pero acuérdate que si van a ser citas textuales, tendrías que abrir comillas. O sea, lo que copias y pegas, abrir y cerrar comillas. Así, mira, por ejemplo, vamos a hacer algún ejercicio. Ok, bueno. Vamos a hacer un ejercicio aquí con la presentación para que quede un poquito más claro. Bueno, vamos a suponer que nosotros tenemos que vas a copiar y pegar. Entonces vamos a suponer aquí, yo le doy copiar. A ver, ya se trabó esta cosa, no, ahí va. Y tengo mi documento. Entonces ya cuando abro mi documento, bueno, es que ya se, como que se traba un poquito esto, pero bueno, seguimos aquí. Entonces lo que vamos a hacer es copiar y pegar y abrirlo entre comillas. Vamos a suponer que aquí pues tendría que poner la fuente de las dos maneras. Por ejemplo, y copio y pego. Entonces de aquí, de esta forma, estoy copiando toda esta idea, lo estoy poniendo aquí, la fuente, que es el manual de prepa en línea CEP, y ya lo que tendríamos que hacer aquí sería únicamente agregar las comillas. Y estas comillas me está diciendo que estás copiando y estás pegando de manera directa. Si no quisieras agregar las fuentes de esta forma, entonces otra forma sería guardarlo, que entre comillas, a ver, déjenme darle formato a esto, porque al momento de copiarlo se cambia un poquito. Bueno, entonces ya lo tenemos aquí. Cierro mis comillas y tendría que agregar una fuente, perdón, un pie, una referencia al pie de página. ¿Cómo lo hago? En mi procesador me tendría que ir a donde dice referencias y en referencias buscar donde dice insertar nota al pie. Cuando yo le doy aquí, pero lo tenemos que poner al final, yo le doy aquí insertar nota al pie, me está mandando abajo y vean, me está numerando que es la cita número 1. Yo tengo aquí mi cita número 1 y poner aquí de dónde lo estoy sacando.
¿Qué sería esto de una manera más académica? Ahorita lo vamos a ver más a detalle, pero así a grosso modo es lo que tendríamos que hacer. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. Por eso les comentaba que son dos maneras distintas. Una sería más académica y la otra sería más periodística. Pero las dos son válidas porque al final de cuentas estamos anexando la fuente de consulta. No sé si tengan alguna duda, alguna observación hasta acá. Hasta aquí digo. No, todo bien. No se preocupen, ya, ahorita Ninguna duda, que lo César. veamos más adelante, ya lo vamos a entender un poquito más claro. Bueno, entonces, como que les decía, entonces, qué sería la paráfrasis correcta? Que de todo esto ustedes hicieran un resumen, pero que anexáramos el autor y adicionalmente un pie de página. Y aquí el ejemplo que nos pone es que la paráfrasis incorrecta sería que nosotros hiciéramos un resumen muy largo, básicamente de lo mismo. Pero bueno, aquí la diferencia que hay para que no nos confundamos es que aquí están diciendo el autor y aquí estamos nosotros haciendo un resumen. Y aquí ya lo estoy cambiando, lo estoy haciendo un poco más largo y estoy tratando de explicar pues el la parte, vamos, de lo que yo estoy parafraseando. Pero no nos hagamos bolas, ahorita explicamos un poquito más a detalle. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre fuente, referencia y cita? Son tres cosas que se parecen pero no son las mismas. Bueno, cuando elaboramos trabajos académicos, solemos utilizar ideas, frases o pasajes enteros de otros autores y trabajos. Estos constituyen las fuentes del texto. Cuando el autor del texto académico toma literalmente las palabras de otro autor, se debe de seguir la regla de citación. Es obligación del autor colocar las referencias en sus fuentes con claridad, de que quienes lean su trabajo puedan distinguir entre las ideas originales del autor y los pensamientos u opiniones. Puede hacerlo en notas que se colocará al pie de página. Estas notas se llaman referencias o de fuentes, que serían estas que habíamos visto aquí, que son las que me van a aparecer cuando yo le doy una cita al pie de página. ¿Cómo le hacemos? Como lo comentábamos, nos tendríamos que poner el cursor, o sea, lo tendríamos que poner al final y aquí le daríamos insertar notas al pie de página y esto nos las va a dar en orden subsecuente. Aquí me está dando la 1 porque es la primera. Si dentro de mi texto voy a utilizar otra, pues le doy aquí insertar nota al pie de página y los va a mandar acá abajo, donde tendríamos que poner de momento el nombre del autor y el nombre del trabajo, pero eso ahorita lo vamos a ver más a detalle. Bueno, ¿cuáles son los diferentes estilos de citación? Bueno, esto son escuelas o son métodos que se han tomado a lo largo de las diferentes investigaciones que habíamos visto. No, perdón María, no te preocupes. Si nosotros agregamos la cita textual e insertamos las notas al pie de página, ¿es necesario al citar todas las fuentes de consulta? Sí, sí, porque las notas al pie de página son la citación que estamos haciendo dentro del ensayo, dentro del mismo texto, que sería lo correcto. Y aparte, pues sí debemos de hacer una lista bibliográfica de fuentes consultadas. Entonces, en este caso, sí tendrían que ser las dos. Pero no te preocupes, en los trabajos que nosotros hacemos no van a ser muchas. Preocúpate cuando tengas que citar en tu tesis 40, 50 libros, ¿no? Ya sería aquí. La tendencia es que consultemos dos o tres nada más. No te preocupes por eso. No está así como que muy extenso. Bueno, les comentaba entonces que estos estudios, lo veíamos la semana pasada,
que muchos de estos estudios se empezaron a hacer en Estados Unidos, se empezaron a hacer en Estados Unidos y en Inglaterra. Entonces, por eso vamos a ver que muchas de las referencias o muchos de los nombres que nosotros tenemos aquí van a ser en inglés, por este detalle, porque empezaron a hacerse en escuelas, en universidades o en academias de Estados Unidos y de Inglaterra. Entonces, hay cuatro, hay más, pero generalmente las que se citan son cuatro estilos o cuatro escuelas que nos dicen cómo citar de manera correcta. Bueno, tenemos la Modern Language Association, MLA. La Asociación del Lenguaje Moderno en Estados Unidos ha publicado varios libros sobre las normas de citación. Su sistema se usa principalmente en referencias de literatura, arte y humanidades. Esta no la vamos a tomar nosotros, la que tomamos por ser una de las más comunes, que es la que yo les recomiendo y es la que vamos a estar viendo en este módulo, es la de la American Psychological Association, que son las famosísimas normas APA. En otra clase, en otra sesión que tuvimos, alguna compañera, si mal no recuerdo, me comentaba que ella citaba en el formato de Chicago. No hay ningún problema. Yo las que les recomiendo es la APA porque son las más comunes, y en esta Asociación Estadounidense de Psicología ha publicado normas de estilo que se utilizan en el campo de la salud física mental y en las ciencias sociales. Entonces yo es la que manejo desde la universidad, porque yo estudié en la UAM, en la Autónoma Metropolitana, y pues a nosotros nos pedían el formato APA, que es el más común. Pero cuando ustedes lleguen a la universidad van a ver que cada área de las universidades les va a dar las propias reglas para sus trabajos de investigación. Es decir, si ustedes están en la UNAM, a lo mejor en la Facultad de Filosofía y Letras les van a decir, ¿sabes qué? Pues yo aquí citamos en la Chicago. O les dirán aquí, si ustedes estudian medicina o estudian biología o alguna área de ciencias exactas, pues les van a decir la AMA, porque esta es la que se utiliza en las áreas de medicina y de la salud. La American Medical Association, las letras, las reglas de AMA. Pero pues yo les recomiendo que nos quedemos con la APA porque son de las más comunes, es de las que hay muchísima información y es básicamente lo mismo. Lo que cambian son algunas puntuaciones, algunas consideraciones, pero básicamente es lo mismo. Pero también tenemos el de la Universidad de Chicago, que se utilizan en el ámbito del periodismo y las humanidades en general. Pero como nosotros estamos viendo sociales, es por eso que yo me apego a las APA. Y aparte de que son más comunes y que son muchísimas las escuelas que utilizan la APA, pero por mí no hay ningún problema. Por su sencillez, este manual retomaremos las ideas del sistema de la Universidad de Chicago. Pues básicamente lo mismo, les comento, no hay que preocuparnos, no hay una diferencia así abismal que digan entre la una y la otra. Pudiera ser pues por cuestiones de puntuación o en el manejo de cursivas y todo eso, pero pues estas son muy similares. Entonces pues yo les llamo APA, pero pues no hay mayor problema por eso, por las que ustedes quieran citar. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Sí, Adalí, ya vamos a terminar con esto, con mucho gusto. ¿O ya tienes prisa? Ninguna duda hasta aquí, asesor. Bueno, eso nomás, bueno, lo que yo le comentaba, pero sí, ya todo me quedó claro, asesor. Eso sí, me quedó claro. Muy bien. Muchas gracias. No, bueno, sí es que veo que aquí Adalí dice que si podemos entrar a la 3. Te comento, sí, ahorita vamos a entrar a Adalí, ya vamos a terminar con esto. Por eso te comento, ¿tienes prisa o tienes que desconectarte para irnos más rápido? Ah, correcto, Adalí. Ah, no, es que pensé que a lo mejor tenías algún pendiente, dije, pues por eso ya ya le urge que terminemos, ¿no? No, pero no, vamos a terminar en tiempo y en forma, no te preocupes. Ahorita entramos a Dalí. Bueno, ¿cómo citar entonces?
entre comillas. Y bueno, en el español, una cita en español o en cualquier otra lengua va entre comillas dentro de un párrafo que se esté escribiendo. Bueno, aquí nos ponen lo que ya habíamos dicho cuando son citas textuales, cuando ustedes tienen algún libro, alguna obra, actualmente se utilizan las cursivas, pero este, también lo pueden utilizar entre comillas, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía aquí, por ejemplo, del universal, si ustedes llegaran a poner aquí, por ejemplo, como el universal, como es nombre del periódico, lo que se utiliza actualmente es que lo pongamos en cursivas. Si ustedes no lo quieren poner en cursivas, no hay mayor problema, no pasa nada. Lo tendríamos que poner entre comillas. ¿Por qué? Porque tiene que resaltar el nombre de las obras, el nombre de los periódicos, el nombre de los libros, de los reportajes, tendría que ir entre comillas o en cursivas. Pero como les comento, no hay mayor problema por eso. Bueno, cita dentro de una cita. Si la cita contiene a su vez otra cita, esta se indicará con comillas simples. Si fuera el caso que dentro de la cita con comillas simples hubiera una cita más, entonces esta se haría entre comillas angulares. Dicho de otra manera, no se compliquen. Si ustedes van a citar aquí y dentro de esta cita que ustedes están poniendo ven que hay una cita ya entre comillas, entonces lo que tendríamos que hacer sería cambiarlo con las comillas simples, es decir, sería lo que nosotros conocemos como apóstrofe. Estas son las comillas simples y estas son las comillas dobles, por así decirlo. Pero generalmente y lo más seguro es que nosotros tengamos que usar estas, pero dado el caso, tendríamos que utilizar estos que también se llaman apóstrofes en inglés. Bueno, tenemos entonces, bueno, ejemplo, aquí lo tenemos, está prohibido el matrimonio, pero como ya estaba dentro de las citas, pues entonces lo que hacemos es ponerles estos apóstrofes o estas comillas simples. Cortes a las citas, esto es muy importante. Las citas textuales deben ser exactas y fieles, es decir, no deben alterarse. Si se hace un corte dentro de la cita, se indicará poniendo puntos suspensivos entre corchetes, en lugar del texto que se está eliminando. Estos suspensivos entre corchetes suprimen los siguientes signos de puntuación inmediatos anteriores o posteriores a ellos. De igual forma, se pueden agregar palabras o explicaciones muy breves entre corchetes para dar sentido a la cita. Bueno, no vamos a complicarnos aquí. Esto quiere decir que si ustedes van a hacer una cita y esta cita está muy larga o nada más quieren la parte de en medio o quieren, consideran ustedes que una parte no es necesario, entonces lo que tendríamos que hacer sería cortarlas con corchetes. Vamos a darle aquí copiar y pegar. Entonces yo veo que esta cita está muy larga, por ejemplo esta de en medio está muy larga y yo la quiero quitar. Yo la quiero quitar porque el sentido que yo le veo es este al principio y esto al final. Entonces, ¿cómo la puedo cortar? La puedo cortar poniendo corchetes. Un corchete es como como un paréntesis, pero un poquito más profundo. Tres puntos suspensivos y cerrar los corchetes. Y sigo con mi cita. Entonces estos corchetes me están diciendo que estoy cortando algo y que no considero prudente, pero esto y esto tienen sentido. Entonces a eso se refiere que los corchetes los puedo utilizar para cortar las citas. Bueno, y bueno, aquí sería el ejemplo que nos pone. No sé si ustedes tengan alguna duda. Indicar las fuentes de consulta. Bueno,
Es indispensable señalar la fuente de cada consulta, incluidas el pie de página, que es lo que ya habíamos visto aquí. ¿Cómo vamos a poner el pie de página? Pues como lo habíamos visto aquí, yéndonos este, a referencias, me coloco mi cursor al final, antes del punto, mejor dicho, después de la letra, después de las comillas, le doy insertar al pie de página y aquí me lo va a mandar de manera directa. Bueno, aquí nos ponen el ejemplo, cómo hacemos la cita al pie de página. En las notas se escribe el nombre del autor citado o que sirvió de apoyo para la redacción, comenzando con su nombre de pila y luego los apellidos. El nombre del autor debe registrarse tal cual aparece en la obra, con un solo apellido o con más o con tildes, es decir, vamos a respetar aquí lo que nos digan. Y la citación al pie de página es diferente a la citación que nosotros tenemos al final general. Entonces vamos a inventar un nombre, Mario Molina, que de hecho sí existe el señor porque es un físico mexicano. El nombre de la obra, acuérdense, va entre cursivas o entre comillas y el nombre normal. Mario Molina, física atmosférica. Punto. Mario Molina es el científico mexicano que descubrió el hoyo de ozono. Y ahorita se me vino a la mente y por eso lo estamos citando. Entonces vamos a suponer que esto sea de aquí. Entonces aquí la manera correcta de citarlo al pie de página sería entonces por el nombre y por la obra, que debe de ir en cursivas. Bueno, a cada nota le corresponde un número, que este es el mismo que nos va a dar la misma plataforma, por eso no se preocupen. Entonces va a ir así de manera subsecuente. Bueno, y ya para terminar este punto, ¿cómo construir el listado de fuentes consultadas? Bueno, al final de cada trabajo académico es importante colocar un listado de todas las fuentes de donde retomaste ideas, elementos multimedia o información de forma textual o no textual. ¿Cómo lo vamos a poner? Esto es muy importante, compañeros. El apellido, por eso les digo que cambia, las fuentes bibliográficas cambian en relación a los pies de página. Se deben incluir los siguientes datos por separado: apellido, nombre del autor, título de la obra, acuérdense con cursivas, número de edición, ciudad de publicación, editorial, año de edición. Organízalas alfabéticamente de acuerdo con el apellido de los autores. Si dicho orden no se respeta, resultará difícil encontrar los datos de un libro. Es decir, la manera correcta sería esta: el nombre del autor, el título de la obra. Vamos a inventarlo aquí. Entonces, aquí sí sería importante que pusiéramos, que es la duda que tenía una compañera hace un momento. Le pueden poner fuentes consultadas, fuentes, bibliografía, y de ahí empezar por los apellidos del autor. Por ejemplo, Del Río, que sería el apellido, coma, Eduardo, punto. La interminable conquista de México, que es el nombre del libro, lo pongo en cursivas o entre comillas. La editorial, Grijalvo. El país, México. El año de publicación, 2017. Punto. Y esta sería mi fuente de un libro. Pero si lo que vamos a tener nosotros es de un periódico o de una página web, entonces deberíamos de poner en orden alfabético el nombre de los autores. Vamos a inventar uno. Abarca Raúl.
La contaminación ambiental, problema social, así se llamó el reportaje que yo consulté. Entonces le voy a poner entre sus cursivas de dónde lo saqué. El financiero, el financiero, los datos que más se puedan. México, edición en línea, diciendo que los consulté en línea. ...22 de noviembre, consultado el 22 de noviembre de 2022... y adicionalmente vamos a pegar la URL o la dirección electrónica. Y bueno, y ya con esto tendría yo la bibliografía de manera correcta. ¿Por qué es importante que pongamos qué día lo consultaron? Porque como les comento, en internet es muy sencillo, o es muy común, mejor dicho, que cambie el contenido. A lo mejor al ser un blog, el autor decidió añadirle algo, quitarle algo, entonces ya no va a ser la misma la que yo voy a consultar, por ejemplo, en enero de 2024 a la que tenga yo en la fecha en la que yo la consulté. O puede cambiar el sitio web, puede cambiar el alojamiento, puede cambiar el nombre del blog. Entonces, precisamente por eso es muy importante que pongamos qué día se consultó. Bueno, ¿dudas hasta aquí? No, ninguna duda, César. Bueno, y ¿cómo lo tendría que poner? Dice también que cuando el autor tenga algún seudónimo, es decir, que no sea su nombre, lo vamos a tomar como tal porque ya lo conocemos. Por ejemplo, aquí nos pone el caso de Azorín, que es un poeta español. Entonces, regresando nosotros a lo nuestro, vamos a suponer que Del Río Eduardo es el nombre de un caricaturista que hizo muchísimos libros y que fue muy popular, ya falleció, y lo conocían como Rius. Entonces, si yo pongo el seudónimo, es como si pusiera el nombre. Entonces aquí le voy a poner Rius. Vamos a poner otro de los libros que son de él. El libro se llama El mito guadalupano. Como es el nombre de la obra, le voy a poner cursivas. Y aquí ya le podría poner el mismo, el nombre de la editorial. Y bueno, y de esta forma, pues lo voy poniendo en orden alfabético para que sea de manera correcta. Bueno, entonces pues ya con esto veríamos así las partes más importantes, que son las que nosotros vamos a utilizar para que podamos citar de forma correcta. Como les comentaba, se les puede hacer un poco difícil. Les voy a empezar a compartir información al respecto en el foro de Aprendiendo, para que pues sea así como que el formato que tengamos que seguir. Bueno, aquí nos dice que sería entonces el número de edición, la ciudad en la que se está publicando, el año en el que se está publicando, en el caso de los libros. Pero como les comentaba, como nosotros, por la dinámica que nosotros tenemos, es el internet, entonces tenemos que vamos a fijarnos en esto. Las fuentes publicadas en internet deben señalar el vínculo, la URL y la fecha de consulta, por esta situación que les comentaba, que en internet pues es muy común que cambie la información, que desaparezcan las páginas, que le cambien el nombre al blog, que la información sea pasada de un sitio a otro. Entonces, por eso es muy importante que pongamos la fecha de consulta y que copiemos y peguemos la URL. Pero básicamente son los mismos datos. Los mismos datos. Y pues ya con esto terminaríamos esta parte teórica, y vamos a ver ahora ya
lo que nos dice nuestra plataforma. Pero bueno, dudas hasta aquí. No, ningún asesor. Créanme que al principio, compañeros, se les va a hacer un poquito difícil, yo lo sé. Créanme que yo también cuando empecé en esto, cuando estudiaba me daba de topes y no le entendía bien, pero conforme lo vayamos, pues es cuestión de práctica, ¿no? Conforme ustedes vayan, teniendo ya que citar de manera más recurrente en cada uno de los módulos que ustedes tengan en prepa en línea, pues van a ver que es pues ya como que le vamos a ir agarrando la onda. Es un trabajo, no es difícil, es un poquito engorroso, pero pues así son los formatos, ¿no? Tanto el APA como el de Chicago. Les digo, es básicamente lo mismo, no hay tanta diferencia entre uno y otro. Y ahora pues vamos a ver entonces qué es lo que nos piden nuestras actividades de prepa en línea. Bueno, entonces ahorita ya le estoy compartiendo la pantalla. Vamos a entrar entonces al módulo 5 y vamos a ver entonces qué es lo que nos piden las actividades de esta semana. Vamos a ver qué es lo que nos piden y cómo nosotros lo podemos entonces ya empezar a interpretar. Entonces aquí tenemos la actividad integradora 3, investigar para argumentar. Un argumento tiene mayor solidez si se tiene la información fidedigna para sustentarlo. Es por ello que para exponer un tema en un texto argumentativo resulta de suma importancia realizar una investigación previa. Esto requiere que utilices ciertos métodos que te facilitarán la búsqueda y la utilización y la integración de la información. Demuestra tus actividades investigadoras dentro de esta primera semana de actividades. Entonces, a ver, creo que esta es la 3 y esta es la 3. Entonces estamos bien. Bueno, entonces, pues vamos aquí a investigar, como les comento, la dinámica generalmente de nuestra prepa en línea, pues es que ustedes investiguen en internet, investiguen en la web. Si ustedes lo quieren hacer y tienen chance de hacerlo ya en libros, en una hemeroteca, pues sería fabuloso porque ya estaría más completo esto, ¿no? Pero bueno, lo más común es que lo hagamos en la web. Propósito: elaborarás un texto argumentativo que tenga sustento en una investigación documental. ¿Qué necesito? Argumentar opiniones, abordar temas de manera interdisciplinaria, buscar información fidedigna, utilizar técnicas de investigación documentales e informáticas, elaborar textos argumentativos, grabar audios, guardar en almacenamientos de la nube y compartir enlaces, como ya lo vimos, ¿verdad? ¿Qué entregaré? En un documento en procesador de textos, entendámosle Word, que termine en .doc o algo que nos permita escribir. Elaboraré un texto argumentativo sobre el tema especificado, la respuesta a la pregunta dada y el audio con la explicación solicitada. ¿Cómo lo realizaré? Elige una temática que se relacione con la legalización de las drogas y sea de tu interés revisar. Por ejemplo, el debate actual, los riesgos, los beneficios, la normativa en otros países o los resultados que se han tenido. Tú decides el tema y la postura que tomarás al respecto. Acuérdense, postura: si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y por qué si estoy de acuerdo o por qué no estoy de acuerdo. Nos dice que pudiera ser la de la marihuana porque es lo que ustedes están trabajando en el módulo, en el foro de integración, perdón, pero ustedes tienen que hacerlo referente a la legalización de las drogas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si ustedes, como me ha pasado en algunos otros módulos anteriores, que quieran hablar, por ejemplo, del aborto, de la interrupción legal del embarazo o de los matrimonios entre personas del mismo sexo, pues no está de acuerdo en la legalización de las drogas. Entonces, pues con la pena, pues tendríamos que regresárselos y decir que no puede ser evaluado porque están tratando un tema diferente. Ya habrá la oportunidad que ustedes
elijan el tema que ustedes quieran, pero en este caso tiene que ser enfocado a la legalización de las drogas. Bueno, escoge al menos dos disciplinas desde las que quieras abordar, por ejemplo, la biología, el derecho, la historia, la política, la geografía, la estadística, etcétera. Determina de qué manera realizarás tu búsqueda documental e informática. Busca información en internet desde las disciplinas que elegiste. Indaga lo que dicen los especialistas, las noticias, los políticos, los científicos. Desarrolla un texto de dos cuartillas porque eso nos los va a calificar la plataforma. Después del texto que elaboraste, da respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué técnica de investigación o documental utilizaste? Y descríbela. Graba un audio, y aquí ya nos están diciendo de máximo 2 minutos, porque aquí sí nos los van a calificar. En la actividad pasada fue una recomendación, ahorita sí la rúbrica nos los va a calificar, en el que expliques cuál es la importancia de considerar el enfoque de diferentes disciplinas para la interpretación de un problema, en este caso la legalización de las drogas. Una vez que hayas grabado tu audio, guárdalo en el almacenamiento, súbelo a la nube, compártelo con el asesor, incluye las fuentes de consulta que realizaste para elaborar tu escrito. Es decir, aquí sí nos van a calificar que estemos citando de manera correcta. Bueno, lo guardas de esta manera y se lo mandas al asesor Gallo para que te lo califique. Bueno, entonces aquí, como vemos, no hay una plantilla como en otras ocasiones. Entonces yo lo que les recomiendo es que copien y peguen, y que esto les sirva a ustedes de guía para que no nos saltemos ningún punto. Entonces, bueno, ya lo tengo aquí, tengo mi procesador de texto. Yo les recomendaría que lo copiáramos y lo pegáramos. Vamos a ver, aquí nos tiene que mandarla, aquí está, para que nos los cambie sin formato. Y aquí ya tenemos entonces los puntos a seguir. Elige una temática en la que se relacione la legalización de las drogas y sea de tu interés revisar. Bueno, entonces aquí yo pondría, por ejemplo, entonces el que yo haría sería el uso de marihuana con fines lúdicos en bares y discotecas. Es decir, que haya antros, como le llaman ustedes comúnmente, que haya antros donde se pueda fumar marihuana de manera legal. Ese sería mi tema de investigación. Escoge al menos dos disciplinas. Esto es muy importante porque esto le vamos a llamar nosotros interdisciplinariedad. Ahorita vemos esto, Adalí, para no salirnos del tema. Ahorita vemos de cuántos renglones es una cuartilla. Bueno, entonces esto lo vamos a ver de aquí hasta que se acabe el módulo interdisciplinario. Es decir, que un tema se desarrolla con varias ciencias o disciplinas. Es decir, cuando nosotros somos interdisciplinarios, quiere decir que nuestra investigación la estamos relacionando con diversas disciplinas de las ciencias sociales. En este caso, en el nuestro y en este trabajo nos están pidiendo dos, pero ya después pues vamos a ver cómo lo vamos a empezar a manejar. Entonces yo digo que el uso de la marihuana con fines lúdicos puede ser algo positivo en relación a la economía. ¿Por qué? Porque se abre una nueva industria que sería la venta legal del cannabis, de la marihuana.
se pagan impuestos, hay trabajo, porque sería un modelo muy novedoso, como se ha hecho en Suecia, como se ha hecho en otros países. Entonces, esta sería una de las ramas de las ciencias que yo voy a tomar. Sería la economía, pero también sería la salud pública, y esta sería la otra disciplina que yo podría tomar, que sería la seguridad pública. ¿Por qué? Porque considero que si hay una regulación en la venta de la marihuana, se están pagando impuestos, se abren fuentes de trabajo en los bares, porque pues va a haber meseras, porque va a haber DJs, etcétera. Entonces, pues debemos de garantizar que la marihuana que se consume, pues sí sea marihuana, que no sea ahí alguna hierba a la que le ponen alguna sustancia química o algo así. Entonces, esto va a ser benéfico porque garantiza un estándar mínimo de calidad y no se pone el riesgo en la salud de los consumidores. Entonces, para mi modo de ver la vida y para lo que yo quiero expresar, estas serían las dos ciencias que pudieran entrar, que pudieran relacionarse en la investigación que voy a hacer. Determina de qué manera realizarás tu búsqueda documental e informática. Pues puede ser en internet, pláticas con amigos que van a fiestas donde se consume mucho marihuana, pero lo hacen de manera ilegal y tienen que estarse escondiendo y de repente llega la patrulla y ya les acabó la fiesta y se los llevó detenidos, etcétera. En libros, noticiarios, etcétera. Bueno, busca información en internet desde las disciplinas que elegiste. Indaga qué dicen los especialistas, que esto lo tendría que hacer yo en mi en mi en mi ensayo. Desarrolla un texto de 2 cuartillas que me va a calificar la rúbrica, que exponga sus argumentos respecto a la temática elegida y tu postura, es decir, estoy a favor, estoy en contra y el por qué. Y bueno, nos preguntaba Dalí, ¿cómo vamos a tomar en cuenta las las cuartillas? El formato APA, que es el que yo manejo y que yo les recomiendo, nos dice que una cuartilla equivale a un promedio de 23 a 26 renglones. Entonces, ¿qué es lo que hace el asesor Gallo? Cuenta los renglones con los que ustedes me mandan su trabajo y los divido entre dos. Es decir, si ustedes me mandan 52 renglones y yo sumo 26 y 26, ¿cuánto es? Son 52, entonces es correcto porque está dentro del rango. Ustedes me mandan un trabajo que sean 38 renglones. ¿Qué hace el asesor? Los cuenta y los divide entre dos. Entonces, si es 38 y aquí me dice que son 23 por cuartilla, aproximadamente me da como cuartilla y media. Entonces, les voy a hacer esta observación, que no estamos realizando la extensión que nos pide la plataforma porque es cuartilla y media. Y eso me va a pegar en la rúbrica porque me van a estar calificando este rubro y voy a estar saliendo un poco más bajo.
Después del texto que elaboraste, da respuesta a la siguiente pregunta. Descubre qué técnica de investigación realizaste. Bueno, puede haber sido hemerográfica porque la hice en algún periódico, puede ser de campo porque como ya lo comenté, platiqué con un primo que tengo que consume marihuana y él me ha comentado lo que pasa cuando hacen fiestas clandestinas, están fumando marihuana, llegan las patrullas, desgraciadamente muchos policías son corruptos, les quitan su dinero, se los llevan detenidos, etcétera. Puede ser en la web, etcétera, pero aquí ustedes tienen que describir el por qué. Luego graban su audio de 2 minutos, explican por qué elegí la economía y la salud pública, cito mis fuentes y pues ya se lo mando al asesor para que lo revise. Vamos a hacer un ejemplo más ya para terminar esto porque ya nos extendimos un poquito. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas, comentarios, Adalí? Sí, Adalí, lo ideal es que lo hagamos con letra Arial o Times New Roman de 12. Eso sería lo ideal. Pero bueno, dudas hasta aquí en referencia a lo interdisciplinario. Se tiene que mandar igual como el audio de la actividad número 2, ¿verdad? Sí, De la semana uno, sí, efectivamente. con su liga y todo, ¿verdad? Sí, de preferencia para que no haya problema que digan su nombre al principio. Porque como les comentaba, pues se detectó una práctica donde les están vendiendo las actividades integradoras y los audios por medio de WhatsApp. Entonces, si yo oigo una voz de hombre y me lo está mandando un compañero que dice que se llama José Julián, pues yo voy a dar por hecho, ¿no? Pero pues el problema es que si los detectamos, pues se ve su actividad en cero. De campo, Adalí, lo puedes poner como que es de campo porque estás platicando, o entrevistas. Entrevistas porque al final de cuentas es lo que estás haciendo, estás entrevistando a una persona que te está dando una experiencia personal. Bueno, vamos a poner otro ejemplo, chicos, ya para terminar y ya no extendernos más y que quede claro esto de la interdisciplinariedad. Bueno, les comentaba. Bueno, yo estoy en contra del uso de la marihuana porque yo considero que después de aquí puede haber daños al cerebro, sobre todo en caso de adolescentes, cuando se crea una adicción física y psicológica. Entonces, voy a poner aquí, ese sería mi tema. Entonces mi tema en referencia al uso de la legalización de la marihuana, yo estoy seguro y estoy consciente que cuando alguien muy joven empieza a fumar marihuana, crea una dependencia y los vuelve esclavos, por así decirlo, ¿no? Como puede suceder en el caso del alcoholismo y como puede suceder en el caso de la cocaína y pues ya de drogas más fuertes que es como el fentanilo, ¿no? Entonces, esa va a ser mi postura va a ser en contra de la legalización de la marihuana, porque yo creo que esta dependencia física y psicológica, pues es dañina para la salud del ser humano. Entonces, me voy a basar en la medicina. Bueno, yo tengo un primo que desde que iba en la secundaria se hizo adicto a la marihuana. Entonces resulta que él ya no puede dormir
si no se fuma su pipa de mota, ¿no? Entonces yo considero y le han dicho que más que dependencia física es una dependencia emocional que tiene para la marihuana. Es un tipo que es muy peleonero y que pierde los estribos muy rápidamente. Entonces yo estoy consciente que estos cambios de humor tan repentinos han sido precisamente porque se ha hecho dependiente de la marihuana. Entonces la ciencia en la que yo voy a basar mi ensayo va a ser precisamente la medicina. Y también esto es un tema muy común entonces me he dado cuenta que este problema del uso o abuso de las drogas que hace que los jóvenes sean dependientes y que muchas veces no trabajen, que anden pidiendo dinero o en el peor de los casos que anden hasta robando, subiéndose a los micros, a los transportes públicos para asaltar, para poder conseguir droga y poder estar tranquilos emocionalmente, es un problema social. Entonces, estas serían las ciencias en las que yo voy a basar mi investigación, la medicina y la sociología. O bien, incluso podría ser más que la sociología, podría ser la psicología. Entonces son chavos que están en su casa, que no trabajan, que a lo mejor pues se ganan algunos pesos en el comercio informal o vendiendo pidiendo dinero en la calle para sacar para su dosis. Entonces estas serían las ciencias con las que yo voy a basar mi estudio. ¿Cuáles serían las la manera en la que voy a de realizar la búsqueda? Pues igual sería experiencias personales, porque pues yo desgraciadamente lo veo con mi primo, ¿no? Mi primo ya lo corrieron de la casa, ya mi tío no lo quiere, le ha llegado a pegar al abuelito para quitarle su lana, lo han cachado robándole el monedero a la mamá, etcétera, y es por eso el que yo estoy en contra totalmente de que se legalice la marihuana, porque si esto pasa siendo ilegal, pues qué va a pasar cuando sea tan fácil como ir a comprar unos condones a la farmacia o ir a comprar unos cigarros al Oxxo. Entonces por eso yo estoy en contra. Entonces podrían ser experiencias personales, etcétera. Y aquí lo que nos comenta la compañera sería entonces, lo ideal sería que usáramos Times New Roman de 12 puntos o Arial, que serían así como que las más comunes de 12 puntos. ¿Cómo le podría hacer si ustedes están haciendo su trabajo en una PC o en alguna laptop? Bueno, pues les había comentado, una guía sería que escogiéramos el texto, que nos fuéramos a revisar y todos los procesadores de texto, aquí tiene una palabrita que me dice que es contar palabras. Entonces yo le doy aquí y me va a decir cuántas páginas tengo, cuántas palabras, incluso cuántos renglones tengo para que a mí me sirva de guía, porque de esta forma pues es como yo los voy a calificar. Siento que es una manera mucho más justa contar los renglones que ustedes me mandan y sobre eso pues sacar el número de renglones que tenemos, dividirlo entre dos y de ahí pues basarme a las dos cuartillas, ¿no? Para ya no tener algo más firme que estarme nada más guiando por lo que me están mandando y lo visual. Bueno, luego pues ya sería la técnica de investigación que ustedes utilizaron, la grabación del audio, para que de esta forma pues se pueda revisar esta actividad. Entonces es Adalí, a ver Adalí, no te entiendo, dice, no entiendo cómo hacer una referencia de tipo Chicago de entrevista.
Adalí, pues lo que pasa es que la entrevista aquí, o sea, ¿cómo sería que tú hicieras la entrevista? Más bien sería, si vas a citar una entrevista, pues entonces tendría que ser por un diario. En este caso, Adalí, no sería necesario que la pusieras como una referencia como tal. Más bien sería aquí en la descripción de cómo hiciste tu trabajo. O sea, más bien aquí, en este sentido, yo te recomendaría que si vas a platicar con algún amigo, algún conocido sobre el tema que tú ya tengas ubicado, pues sería que lo pusieras aquí. Más bien aquí entrevisté a una persona que es consumidora y te dio su testimonio, ¿no? O sea, esto equivaldría a hacer una investigación de campo. Pero si lo que quieres es citar una entrevista que tú leíste en el periódico, entonces ya sería de forma diferente, porque ya el, el, este, el testimonio lo estás tomando del diario, ya no de una persona como tal. No sé si me expliqué. Ah, correcto. Bueno, chicos, pues ya nos extendimos un poquito, ya son las 10. ¿Dudas hasta aquí? ¿De cómo lo vamos a hacer? No, ningún asesor. Bueno, como les comento, esto se llama No, in- nomás de la actividad. interdisciplinariedad. Estos días les voy a estar compartiendo Perdón. información. Mande, Joshua, te escucho. Nomás bueno, lo de la pregunta, lo del debate es de la actividad 4, eso lo veríamos el día viernes, ¿verdad? Si quieres con más calma, sí. Sí, 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 pero si quieres vamos a entrar rápido a la plataforma Ok, para que no tengamos problema, no quede ninguna duda. Y bueno, aquí tenemos entonces nuestra actividad. Si yo les decía para ya no entretenerlos un poco más por si tienen alguna otra cosa que hacer, pero ahorita lo vemos rápido. Entonces, tenemos aquí nuestras, no, este, no, si no lo vemos con más calma el día viernes, asesor, no se preocupe. no, yo lo digo por ustedes, hombre, no, 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 no. Yo tengo tiempo, no se preocupen. Bueno, entonces vamos a entrar rápido para ver así de manera general aquí lo que tenemos del módulo de integración. Tienen que ser 5 participaciones las que vamos a tener a lo largo de la semana, porque esto también nos los está calificando la plataforma. Entonces, bueno, tenemos aquí entonces nuestro foro de integración. Es aquí es importante, es que aquí está, mira, es importante contestar la encuesta para poder visualizar la semana 2 del módulo. Y muy seguramente eso fue lo que pasó, hombre, que no contestamos bien o no se marcó la encuesta. Bueno, entonces tenemos aquí la actividad integradora, que sería el módulo, más bien el foro de integración donde estamos participando. Y tenemos que responder entonces en las primeras a al foro, que es lo que les comentaba, 5 aportaciones, que es lo que nos pide. En la primera y la segunda que se hayan planteado en el debate. Entonces aquí nos están pidiendo que veamos el debate, que es en Canal 11, la legalización de la marihuana.
y estas primeras dos van a estar planteadas en lo que ustedes vieron en el debate. Entonces de ahí van a identificar una postura a favor que se planteó en el debate que ustedes vieron y el otro un argumento en contra de la legalización de la marihuana que lo hayan planteado en el debate. En la tercera aportación van a fijar su postura respecto a la legalización de la marihuana. Es decir, en la tercera aportación nos van a decir si están a favor o si están en contra y por qué están a favor y por qué están en contra. En tu cuarta participación del debate, debate la postura de alguno de tus compañeros que sea contraria a la tuya. Es decir, si yo estoy a favor, pues voy a buscar alguna aportación que no esté a favor de la legalización de la marihuana y le voy a realizar una réplica. ¿Cómo realizo una réplica? Eso lo vamos a ver en la sesión del viernes. Y en tu última contribución, responde a la réplica que te hayan realizado sobre tu postura y defiéndela con argumentos. En caso de que no hayan replicado tu postura, genera una conclusión en la que defiendas tu postura debatiendo alguna de las aportaciones. Y bueno, pues veo que tenemos muy poquitas réplicas todavía apenas está empezando la semana. Entonces, pues básicamente es lo que voy a hacer. Entonces, acuérdense que entre las primeras dos participaciones, para que veamos lo que más bien para mostrar que sí estoy viendo el debate. Entonces, lo que les recomiendo es que al final pongamos cuáles son las que lo estamos viendo. Por ejemplo, aquí esta compañera es que lo pongamos al final. Aquí está excelente, pues aquí tenemos a Dalí presente en la sesión. Aquí Adalí lo está haciendo de manera correcta. Me ha resultado muy interesante el argumento del maestro Fernando Gómez Montt. Con eso Adalí me está diciendo que sí vio el video. Entonces, al momento de realizar la rúbrica que la vamos a analizar el viernes, entonces va a tener unos puntos arriba. Es básicamente lo que tenemos que hacer. Muy bien, Adalí, te felicito. Y aquí nos pone la referencia que nos está indicando pues que está informándose en otros medios. Bueno, dudas hasta aquí. Entonces, ¿cómo van a ser nuestras participaciones? Ya ninguna sesión, muchísimas gracias. Correcto, compañeras, compañeros, entonces pues les agradezco mucho su tiempo, sus participaciones, los invito a que sigan participando y por aquí nos veremos entonces el día viernes en la siguiente sesión, el viernes tentativamente a las 8 de la noche. Bueno, pues es viernes, lo que me preocupa es que tengan ustedes algunos otros compromisos familiares, pero pues tentativamente sería a las 8 donde vamos a ver entonces precisamente los pormenores de cómo realizar una réplica y cómo realizar una contrarréplica. Bueno, pues siendo así, les agradezco su tiempo, nos vemos para aquel viernes, me despido. Mi nombre Jorge Gallo García, asesor virtual en el módulo 5 y pues les deseo que tengan ustedes. Oh, qué bueno, Fernanda, me da mucho gusto que estas sesiones pues estén siendo productivas y que estén despejando todos sus dudas para que puedan realizar sus actividades. Les agradezco su tiempo, muy feliz noche, jueves y a seguir trabajando. Nos vemos por aquel viernes, que tengan ustedes una excelente noche. Hasta luego, asesor, que tenga una excelente noche, Hasta luego, gracias. muy buena noche.